Bueno, perfecto. Ahora sí podemos ir dando inicio. Primero que todo, pues agradecerles a todos por la asistencia el día de hoy, por estar aquí acompañándonos en este momento. Como ya lo saben bien, pues el día de hoy es el momento en el que nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que hace Cari AI, los productos que tenemos y específicamente aquellos casos de demostración, aquellos casos en los que pues justamente los productos y los servicios que nosotros ofrecemos pueden tener una aplicabilidad pues en cada uno de sus modelos de negocio. Entonces, el día de hoy vamos a tener al gerente comercial para Colombia, Juan Cantor, pues ayudándonos y brindándonos toda la información específica pues, de los productos. También vamos a tener a nuestra consultora y también líder del área de preventa, Laura Muñoz, y finalmente yo los voy a estar también acompañando como mediador de esta sesión. Mucho gusto, Juan Carlos Vergara. Entonces, me ayudas con la siguiente, Lau. El día de hoy específicamente vamos a brindar un contexto, pues vamos a hablar un poco sobre los productos de Cari AI, pero pues vamos para ello, para entenderlo bien, vamos a brindar un contexto de cuál ha sido la evolución que ha tenido la inteligencia artificial y cómo hemos pasado del chatbot tradicional a la inteligencia agentic, que es capaz de ser mucho más autónomo y tomar decisiones particulares y llevar acciones que facilitan y automatizan muchísimo más los procesos. Vamos a hablar un poquito de qué es Agentic y cómo funciona dentro de la suite que tenemos en Cari AI. Y vamos a hablar, pues, a lo que vinimos el día de hoy, que son específicamente esos casos de uso, las demos reales por sectores y hemos traído de manera particular, pues, 5 ejemplos particulares en banca, salud, seguros, retail y para BPOs, que son, pues, aquellos casos que más utilizamos. Y finalmente vamos a hacer una reflexión de cómo Cari AI y Agentic, específicamente como nuestro producto principal, puede tener un valor muy importante en su empresa. Ok, buenas tardes a todos. La evolución de la IA ha venido desde que empezó Cari AI. Cari AI cuando empezó hace 11 años tenía su IA propia, tenía un motor de entendimiento del lenguaje natural. Y este motor de inteligencia artificial que teníamos nosotros, pues hacía un entendimiento con catálogos tradicionales. Esa era la IA tradicional. Cuando llegó la inteligencia artificial generativa después del boom, entrenábamos estos catálogos usando esa inteligencia artificial y luego llegó la parte que es Geek. Geek ya tiene inteligencia artificial generativa donde hace una completa comprensión de la intención del cliente y con lenguaje natural y con el contexto que ya tiene de la intención del cliente, pues obviamente puede dar una respuesta con una base de datos que ya tiene cargada. Ahora tenemos Agentic y Agentic básicamente son agentes totalmente autónomos que puedes tú darle una tarea, puedes darle una personalidad, puedes darle unas reglas claras de negocio, cómo maneja las objeciones y con esas tareas él va a realizar completamente y va a cumplir unos objetivos. Eso es lo que hace Agentic de una forma muy humana. Claro que sí, te agradezco muchísimo, Juan, por esa introducción. Y ahorita, pues, con respecto en relación justamente a Agentic, Laura nos va a dar un poco más de detalle. Perfecto, claro que sí. Bueno, y retomando un poco lo que nos decía Juan, que sé que causa bastante expectativa, suena muy interesante, lo que nos gustaría hacer antes de pasar un poco al tema de las demos es que tengamos súper claro un poco más de profundización sobre qué es Agentic para que lo podamos entender pues muchísimo mejor. Como lo decía Juan, y para retomarlo rápidamente, lo que es Agentic es una evolución bastante natural de la inteligencia artificial, porque ya no solo responde, sino que, bueno, bien lo decíamos, tiene la capacidad de razonar, de tomar decisiones, y eso lo que nos permite es como emular o hacer como una actuación por iniciativa propia, como precisamente lo haría un humano. Entonces, esto implica que tiene la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones que le entrenamos, para un objetivo muy claro, ¿sí? Entonces, tiene la capacidad entonces de perseguir ese objetivo basado en las políticas internas que le dispongamos, las reglas, incluso, súper importante, el contexto. Y eso lo que nos permite, pues, finalmente es como dejar de depender de esa intervención humana constante para lo que antes hacíamos, para perseguir los objetivos, ¿no? Como para dar un poquito más de contexto, pues para Agentic es súper importante y tiene la capacidad de procesar y de integrar el entorno, que pues en estos casos de negocio pues es tan importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que se adapte a los cambios, a lo que va viviendo en el contexto o en el lenguaje que va cambiando, en las prioridades
en fin, en lo que nos manifiesta finalmente el usuario a través de la conversación o de la interacción. Esto lo anidamos con que tiene la capacidad de integrarse a sistemas, ¿sí? Entonces ya tenemos que puede entender el contexto, comunicarse súper bien con el usuario en un entorno súper cambiante, pero además vemos que tiene la capacidad de integrarse a sistemas. Entonces, ¿qué pueden ser estos? Un CRM, un ERP, un Workforce Management. Y estos sistemas externos, entonces, lo que le permiten es tomar acción real con las reglas que pues le definamos, ¿no? Esto hace que se salga de esta burbuja que tenía antes, que solo podía como conversar, de pronto hacer transacciones básicas, sino que ya puede pasar a tener un impacto real fuera y mucho más allá de la conversación. Entonces puede ejecutar tareas, subtareas, tomar decisiones y todo esto englobado en una personalidad y en un tono que, bueno, según el caso de negocio, el tipo de conversación, el tipo de cliente, pues ese tono y esa personalidad la adaptamos precisamente para que cumpla mucho mejor su objetivo, para que le llegue mucho mejor al cliente y pues así tengamos unas tasas de resolución, de eficiencia, de efectividad muchísimo más altas porque tienen ese grado como de personalización que va mucho más allá. Ahora, de ese como un pequeño contexto, pues seguramente ya nos estamos preguntando, bueno, y eso en el contexto actual, ¿por qué importa, no? ¿Por qué está teniendo tanto boom en este momento? Y eso lo que pasa es que este cambio lo estamos viendo que pasa de unos pilotos a la adopción masiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de Agentic nos ayuda a la reducción de los tiempos de implementación. Ya vemos que con toda esta capacidad de adaptar las reglas de negocio, de hacer las personalidades, se optimiza continuamente el proceso. Y esto, en consecuencia, tiene la capacidad de tener una mayor resolutividad, ¿sí? Entonces, ya sea en cuánto tiempo estoy demorándome en cerrar un ticket o en crear un lead en mi base de datos que venía de una campaña de redes sociales, o qué tanto estoy pudiendo abarcar, mostrar ciertos productos. Bueno, cual sea el caso de negocio, la resolutividad que esto me permite es mucho mayor y ojo, porque la ventaja es que no necesita escalar a un humano. Ya hablábamos un poco antes de que pues emula, ¿no? esta capacidad de razonar y de tomar decisiones del humano. Con esta capacidad, y aparte que lo podemos desplegar en los canales que más nos contactan los clientes, ¿no? Ya sea chat, voz, ahora por supuesto estamos súper fuerte con todo el tema de WhatsApp, que es pues lo que manda la parada en este momento en comunicación en América Latina. También tenemos canales como mail, como aplicaciones, y no se comportan como canales separados, sino que podemos pasar fácilmente, por ejemplo, de un cliente que atiendo por voz y que lo mando entonces a WhatsApp porque tengo una experiencia de usuario mucho más fluida y que entonces también le voy a mandar una confirmación o un PDF del ticket que se creó o del recibo a su mail. Entonces tengo una experiencia cohesiva y omnicanal. Y esto entonces, por supuesto, implica que la escalabilidad y la replicabilidad por área pues es muchísimo mayor. Ya hemos visto entonces un poco del contexto, hemos visto por qué es importante hoy y pues probablemente entonces están preguntando, ¿esto aplica para mí? ¿Yo lo puedo aplicar en mis tareas? La ventaja de Agentic con todas estas especificidades que hemos visto es que está diseñado para adaptarse a todo tipo de sector, ¿sí? Y eso tiene una razón pues muy sencilla y fundamental y es que nosotros tenemos la capacidad de darle las reglas que debe seguir, darle la personalidad y, muy importante, fijar el objetivo. Entonces, podemos amoldarlo a sea la necesidad que tengamos. Tenemos la capacidad entonces también de conectarlo a los sistemas que ya esté usando actualmente y queda pues completamente conectado e integrado a mi ecosistema y a la necesidad que yo tengo de una manera optimizada. Bueno, por aquí entonces tenemos algunos demos que sabemos que pues precisamente es lo que más nos gustaría ver en este momento. Permítame, por acá yo le voy a dar para que lo veamos en una pantalla más grande. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Listo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, a ver, yo le quito, veamos un poco la calidad, nada más. Me quiero asegurar que lo ven súper bien. Listo, ahí está, 1080p.
Listo. Esta es una experiencia de autoservicio digital que van a ver mucha botonería, que es algo que conserva Agentic. En Agentic aún conservamos todas las bondades de experiencia de usuario que nos permite cada canal. En este caso, la botonería interactiva que tiene WhatsApp, los links, la multimedia. Bueno, aún conservamos la capacidad de hacer todo esto. Y lo que estamos haciendo es ver cómo facilita la solicitud de las tarjetas de crédito. Entonces, van a ver cómo en esta demo puede ofrecer recomendaciones personalizadas y muy importante, lo que nos permite específicamente Agentic es que sean, bueno, personalizadas, por ejemplo, según el tipo de perfil, ¿sí? De los datos que nos dio. Entonces, brinda acceso a información detallada de esos productos que le interesaron al cliente. Esto, pues, como ven, es fundamental porque entonces así la tasa de efectivamente las personas que van a tomar el producto, pues es mucho mayor porque es personalizado. Y esto lo saca de la base de datos o la base de conocimiento que le pusimos en Geek. ¿Qué implica esto? Que, como lo están viendo, en cualquier momento el usuario puede hacer cualquier pregunta. No sé, por ejemplo, ay, sí me gusta, pero tengo esta duda. Ya Agentic está preparado para responder todo ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su conocimiento o de su base de conocimiento toda la información de que le carguemos, por ejemplo, de qué son los productos, qué requisitos tienen, qué bondades tienen. Entonces, ya veíamos en el contexto y en la explicación de qué es Agentic, va a perseguir el objetivo de que se tome efectivamente el producto y lo hace pues tomando la decisión de qué mostrar aquí, qué ofrecerle acá. A ver, yo me salgo de por aquí. Listo. Toma la decisión de qué irle mostrando precisamente para perseguir el objetivo de la venta. Y en este segundo video vamos a ponerlo también. Ups. Listo, ahí está. Este segundo video también conserva pues todas las bondades de la botonería que aún se pueden pues tener, pero es un caso en el que vamos a manejar la cancelación de un producto, ¿sí? Entonces también, o sea, pueden ver que son casos bastante distintos, las posibilidades de aplicación pues son muy variadas. Por ejemplo, otros pasos que podemos hacer, por ejemplo, la validación de la identidad. Podríamos hacer también identificación de la tarjeta, y comentarle al usuario los beneficios. Aquí estamos viendo unos textos bastante extensos. En este caso, la idea es que puedan ver cómo razona y cómo genera los textos. Sin embargo, pues, de acuerdo a, como les decía antes, las reglas y la personalidad que le indiquemos a la Agentic, los textos pueden ser tan largos o tan cortos o tan formales o tan informales como lo necesitemos. Digamos que ahora el reto está, en realidad, no en que la Agentic lo pueda hacer, sino en que nosotros tengamos muy clara la estrategia ganadora que queremos implementar. Entonces, mi agente ganador, el que más ventas cierra, es el que habla de esto, esto y esto, y da los ejemplos así, y manda estos links. Bueno, esa estrategia se la trasladamos a la Agentic, que como ya vimos, tiene la capacidad de implementar, de personalizar, de acceder a la base de conocimiento, y efectivamente entonces la va a poder desplegar para que al final quede este agente ganador, el que más ventas cierra. Listo, por aquí. Lau, este caso financiero me parece muy interesante específicamente porque permite negociar, tiene como un carácter de negociación. Siento que los modelos que teníamos anteriormente pues se limitaban un poco a esas opciones que uno le brindaba, pues se le programaba automáticamente con anticipación. Y si el cliente por alguna cuestión no podía encontrarse dentro de esos rangos, pues finalmente no era la mejor experiencia de usuario. En este caso en específico, pues con esta tecnología ya hay cierta capacidad de negociación y pues permite esa personalización que es tan particular y que es esencial para la experiencia de usuario. Me parece muy, muy, muy interesante. Totalmente. No solo es esencial para la experiencia de usuario, como dicen, sino también para cerrar la venta, para perseguir ese objetivo en la tasa de conversión máxima. Claro que sí. Por acá tenemos entonces otros demos del sector retail. Listo, por aquí estamos viendo. ¿Me confirman si...? Sí, ahí se escucha. Hice un pedido hace una semana y me llegaron 20 perfumes mal. Voy a quedar mal con todos mis clientes. No vuelvo a comprarles a ustedes. Qué mala atención. Ahí estamos viendo cómo efectivamente se conservan todas las bondades de WhatsApp. Por ejemplo, poder
recibir notas de voz. El bot lo que hace esencialmente a nivel técnico es que No, 10 llegaron vacíos y otros 10 llegaron rotos. esos audios los pasa a texto y entonces ya con el texto genera la respuesta. Efectivamente vemos cómo todas estas respuestas no eran predefinidas, o sea, no estaban preconstruidas. ¿Por qué? Pues porque el bot no puede saber de antemano qué le va a decir el cliente, ¿no? Un cliente que está molesto, que se queja, pero lo que hace es que genera la respuesta a partir de lo que el cliente le va manifestando. Esto ya lo sabemos que, o sea, si al cliente le hablamos exactamente de lo que me dijo y le pongo empatía y le menciono algún mensaje particular, algún detalle, entiendo que tu pedido llegó de esta forma y de esta otra, el cliente entiende que está hablando con una persona que está entendiendo su situación, que lo está teniendo en cuenta, que lo está escuchando, y asimismo la adhesión que tiene a la conversación y su nivel de satisfacción, pues son muy distintos y por eso es que esto es lo que está marcando la parada ahora en el mundo de la tecnología. Listo, tenemos por aquí este demo, ya les voy a compartir el siguiente. Vale, en este caso tenemos aquí un poquito de calidad, pongamos que lo puedan ver súper bien. Listo, bueno, este también podría llegar a utilizar notas de voz, de nuevo se conserva todo lo que teníamos ya pues de bondades, pero en este caso el chat lo que hace es iniciar la conversación con una promoción de gigas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un caso de uso de ventas, efectivamente. Lo que estamos viendo ahorita es un WhatsApp Flows, que es una de las nuevas herramientas o funcionalidades que tenemos que están probando la mayor efectividad a la hora de recolectar datos de los usuarios, que suele ser pues una tarea que en ocasiones se le dificulta a los usuarios, que no es tan cómoda mandarla por texto, entonces tenemos estas últimas actualizaciones de WhatsApp que nos permiten acceder a los formularios, por ejemplo, lo que vieron, y de nuevo, toda esa información que recolectamos por formularios la integramos de manera transparente a la Agentic y ya ven cómo a partir de esa información, de esos datos que le dio para la venta, le genera un speech o un convencimiento. Entonces le está hablando, esos mensajes que están viendo son generados a partir de esa información que había recolectado. De nuevo, solo por claridad, son un poco largos los mensajes, es nada más para que puedan ver como esa lógica y esa capacidad de creación. Los mensajes podrían ser tan cortos o tan largos como se le diga a la gente que los tendría que hacer. Y estamos viendo cómo, en este caso, manda un segundo flows. ¿Por qué? Porque él ya está detectando que pasó, voy a devolverlo un poquito por acá, que ocurrió un hito en la conversación en el que ya acaba el convencimiento, ¿sí? O sea, ya acabó su primera tarea y como veíamos antes, puede ejecutar una tarea número 2, número 3, una derivación A, una derivación B y va tomando la decisión que más convenga para el objetivo, ¿no? En este caso, ya sabe que al cumplir ciertos requisitos va a mandar un WhatsApp Flows, que es lo que hace, que en este caso vamos a ver que es una encuesta de satisfacción. Entonces vemos como todo este universo de opciones o de caminos o de cosas que pueden pasar dentro del flow, dentro del journey del bot, están todas como bajo la sombrilla de lo que abarca Agentic. Entonces las toma todas. Como tú lo dices, lo interesante de este demo es la forma en que inicia, ¿no? Son campañas. Y estas campañas podrán ingresar desde Facebook, desde Instagram, donde tenemos un tiempo o una ventana de 72 horas, donde podemos pasar hacia WhatsApp y después hacer remarketing y tener, obviamente, en Cari todo el registro desde el momento en que inicia, si se cumplieron los objetivos, cuáles eran las metas de la campaña, si se logró el objetivo que era vender efectivamente o si el cliente se quedó en algún punto para poder hacer un remarketing. Y poder cambiar en el journey los diferentes objetivos que él tiene. Entonces, cumplir el objetivo de informar el producto, convencer al cliente, manejar las objeciones y en un momento dado yo puedo integrarme a una herramienta para hacer biometría o para hacer firma digital y poder leerle el contrato hasta lograr el objetivo final, que es vender y activar el servicio. Sí, Juan, y sabes de lo que dices, me parece súper importante algo y es que si ya estamos invirtiendo unos recursos en hacer estas campañas que van pues de redes sociales con un clic to WhatsApp,
efectivamente a WhatsApp. Entonces, qué mejor que tener ahí casi que un agente uno a uno atendiendo a cada uno de tus clientes que se interesaron por la pauta y pues que este agente efectivamente lo que va a lograr es maximizar la tasa de te ofrezco, te doy todas las opciones, te cuento más. Listo, por aquí tenemos otro demo. En este caso es la búsqueda de una vivienda en el que el usuario también nos puede dar datos, por ejemplo, las características, lo que desea en su vivienda, y esto lo hace mediante el WhatsApp Flow, que es la herramienta como más facilitada en este caso de experiencia de usuario. Entonces puede escoger el precio de su presupuesto y de nuevo le empieza a dar recomendaciones personalizadas. Estos mensajes completamente generados a partir de lo que recolectó el cliente. Y bueno, se generan también con la personalidad, el tono, las pautas que le hemos programado. Aquí vemos cómo se conecta también la página web, donde puede ver un poco más de información. Lo que vemos también es que le pudiera llegar a hacer preguntas, ¿no? Ya que tiene conectada la base de conocimiento, pues se las podría responder súper fácil y reconoce cuando le está, por ejemplo, aquí diciendo, quiero comprar privada Fiori. Entonces, en este momento decide, ok, ya no estamos respondiendo preguntas, sino que pasamos allá a hacer una acción, que es programar una cita, porque así le definimos el proceso, ¿no? Entonces, nosotros programamos los journeys de acuerdo a cómo es más eficiente y el Agentic los ejecuta y sigue de acuerdo a esas reglas que le pongamos. Y por aquí pues está haciendo ya la encuesta de satisfacción. Por aquí estamos viendo otro, ya no en WhatsApp, sino en web. Claro, eso es importante. Agentic sirve en cualquier canal, ¿no? Y la misma experiencia que tienes en un canal la puedes reproducir en otro canal. Totalmente. Y también que lo podrías pasar de un canal a otro, ¿no? Lo podrías pasar de un WhatsApp a un mail. Tal cual. Y en este caso aquí vemos cómo también se integra con plataformas de pago. Súper importante. Y para cerrar tenemos entonces, tratamos aquí pues de cubrir varios casos de uso, obviamente son apenas una pequeña porción de todas las aplicaciones que pudiera tener Agentic, pero pues que pudieran ver entonces la capacidad de generar los mensajes, de conectarse a sistemas externos, trasladar agentes si es necesario, funcionalidades como botonería, flows que las conserva perfectamente, capacidad, ahorita en este van a ver muy bien cómo es informativo, entonces la capacidad de entrar a esa base de conocimiento para dar respuestas 100% acertadas y fiables. En este caso estamos viendo cómo esta interacción, por ejemplo, es en inglés. ¿Por qué? Porque Allende, así como le aplicamos las reglas, él lo puede desplegar tanto en español como en inglés. Bueno, estos dos idiomas siempre son muy requeridos por nuestros clientes, ¿no? Entonces, tal cual como se comporta muy bien en español, lo hace en inglés. De nuevo, son mensajes un poco largos, pero podrían ser tan cortos, tan largos, con el formato de bullet points podría ser. Depende totalmente de cómo se configuran las reglas de negociación o las reglas del journal. En este caso aquí es interesante porque el usuario le envía una foto, el bot lee la foto y le dice, ok, me estás mandando una foto de un conejo, está muy bonita, pero por favor envíame lo que te pedí, que es tu documento de identidad.
redirecciona, ¿no? Esa capacidad de redireccionar pues siempre es bastante importante para que el usuario no se quede como atascado en el flujo y con facilidad pues la procesa y continúa en el flujo y lo conecta pues con otras instancias, en este caso un WhatsApp Flows. Bueno, esto por el lado de las demos. De nuevo, tratamos de cubrir como varios puntos. Son pocos, pues, para todas las posibilidades. Pero me gustaría darte entonces la palabra a ti, Juan. En este momento, nuestros participantes deben estar, pues, preguntándose cómo aplica esto para sus empresas. Entonces, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias, Lau. Muy interesantes los demos. Acá en esta parte lo que podemos ver es cuáles son los beneficios que tenemos para cada una de las empresas en los diferentes sectores. Entonces, algo que es muy importante es la mayor resolutividad que tiene este bot, resolviendo todas las preguntas, inquietudes, resolviendo las objeciones que realiza el cliente sin necesidad de escalar a un humano, obviamente reduciendo el paso a gente. La consistencia en las respuestas que tiene, porque tiene una base de conocimiento y aunque es generativo y puede ser que la respuesta tenga diferentes palabras, es consistente con la información que tiene, es ágil al responder y entiende la voz del usuario, ¿sí? Entiende la necesidad, la intención y demás. Es una herramienta que es escalable, quiere decir que yo puedo iniciar con un MVP, en donde inicialmente puedo tener un alcance y después ir haciendo integraciones para hacer reconocimiento facial, para hacer otro tipo de tareas que también son necesarias en cada uno de los servicios para poder cumplir con un objetivo. Y esta herramienta, la ventaja que tiene es que yo puedo replicarla. Entonces, yo puedo utilizar componentes de ese servicio para prestar otro servicio, o puedo clonar rápidamente este bot o este agente en realidad para poderlo a realizar un caso diferente con unas reglas y unos objetivos diferentes, con la misma personalidad y demás. Eso es lo interesante. Claro que sí, y definitivamente son plus extremadamente relevantes pues, para los modelos de negocios de las empresas y pues, de muchos de los asistentes que están con nosotros el día de hoy. Y de manera definitiva, pues mayor resolutividad, mejor experiencia al cliente, una mejor escalabilidad y seguridad y una replicabilidad, pues podrían ser esos elementos clave que pueden ser aplicables a todas las diferentes necesidades que pueden estar teniendo nuestros clientes en este momento. Entonces, pues me parece que son particularidades bastante excelentes y las demostraciones que vimos el día de hoy pues nos alinean justamente en esa dirección. Pues nos dan un muy buen ejemplo de todas las capacidades que tienen los productos de Caribe y específicamente Agentic como una forma o como una solución específica. Y bueno, pues antes de pasar pues a las preguntas, quería preguntarles si de pronto a Laura o a Juan si tienen alguna otra anotación con respecto a lo que hemos realizado o que hemos visto el día de hoy. No, bueno, de mi lado que me emociona muchísimo ahorita poder tener la capacidad de ofrecer esta tecnología, porque siempre habíamos estado como persiguiendo esto, ¿no? La capacidad de casi que inspiraron muchísimo, intentar igualar esa atención, esa personalización que caracteriza a un agente humano, y el hecho de que ahora pues podamos estar mucho más cerca de ello, pues es grandioso, la verdad. Súper. Juan, qué pena, ¿ibas a decir algo? No, si quieres sigamos con las preguntas, dale. Perfecto, entonces sigamos en ese caso con las preguntas y sí que tenemos preguntas el día de hoy, lo que indica, pues son excelentes noticias porque indica que nuestro público está curioso, está atento y bueno, que está muy interesado finalmente en Agentic y en los productos de Caribe. Bueno, por acá tenemos a Jenny Bernal que nos preguntan, ¿Agentic ya se encuentra implementado en alguna operación o negocio? O si se requiere implementar en algún flujo, entra en la cola de desarrollo. Bueno, pues Agentic es algo que es novedoso, es lo que está en este momento disponible, porque ya está disponible y se puede implementar en diferentes servicios, diferentes sectores. Ya hoy diferentes clientes de nosotros lo están implementando y con gusto podemos identificar la necesidad que tengas y poder implementarlo según la necesidad que ustedes tengan.
Mira, Juan, que por acá tengo otra pregunta muy alineada con esto y es específicamente, bueno, estamos hablando mucho de Agentic, pero dentro de este como producto, ¿cómo se cobra? ¿Cómo se cobra Agentic? En este caso, Agentic, normalmente el costo no es adicional en todo lo que tiene que ver con canales escritos. Dentro del costo de la sesión que ya nuestros clientes conocen, está incluido el tema de esta inteligencia artificial generativa. En el caso de otros canales, como por ejemplo la voz, allí sí tiene un costo por minuto, en donde ya está incluido también esa inteligencia artificial generativa dentro de ese costo por minuto. De acuerdo, y mira que esto también nos permite justamente hacer el puente para la siguiente pregunta, que lo hemos venido revisando a lo largo del webinar del día de hoy, pero pues que no está de más siempre venir y concluir, porque esos son los puntos esenciales de lo que hemos venido trabajando, y es que por acá Andrés nos pregunta, ¿cuál es concretamente la diferencia entre Agentic y un chatbot tradicional? Ok. En un chatbot tradicional tú tienes un flujo que cumple en línea recta un objetivo que tú has trazado efectivamente con unos mensajes que no cambian, ¿sí? Con Agentic, tú lo que haces es dejar un agente que piensa, decide, actúa, maneja objeciones, maneja reglas y cumple un objetivo, porque él tiene que cumplir un objetivo. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Objetivos o intenciones, bueno, lo digo porque justamente Julián nos pregunta qué tipo de diseño se utiliza para Agentic. Si está basado en objetivos, en intenciones, si tiene IA generativa, o puede ser un elemento híbrido, ¿qué podría ser en este caso? Agentic es 100% inteligencia artificial generativa, en donde tú inicialmente defines unos roles, defines cuál es la personalidad de la gente, defines también cuáles son los objetivos, unas reglas de negocio, defines también cuáles son las objeciones. Esas son bases de conocimiento que tú vas alimentando, en donde todo se hace por prompts. Todo esto se hace mediante prompts, ¿sí? Y con bases de conocimiento. Entonces, allí digamos que no son, el diseño no es tradicional, es muy diferente, se hace 100% con prompts, y eso es lo que nos permite a nosotros hacerlo dinámico, que le entienda, que decida, que piense, que actúe, que haga todo aquello que estamos proponiendo aquí con Agentic. Listo. Y esto por la parte de diseño, pero por la parte de implementación. Por ejemplo, es que lo pregunto porque Andrea nos pregunta, si ya tengo un bot de opciones múltiples, ¿se puede pasar a una tecnología Agentic? Y yo creo que pues me permito complementar la pregunta es, finalmente, ¿cómo se implementa Agentic? Sí, claro, es viable, es un muy buen caso de uso para poder migrar un bot tradicional implementando esto que venía, por ejemplo, de hace unos 3 o 4 años y que hoy en día ya se puede integrar a inteligencia artificial generativa usando Agentic. Muchísimas gracias, Juan. Mira que Camila por acá nos pregunta, pues está muy alineado con los demos que vimos y justamente va en ese mismo sentido, pero de nuevo no está de más hacer una recapitulación para poder llegar a estos puntos concretos. ¿Cómo puede Agentic adaptarse a distintos sectores como banca, salud, retail? ¿Cómo puede adaptarse específicamente a las necesidades, a esos pains de esos sectores? Mira, en banca, por ejemplo, en banca tenemos diferentes casos, ¿no? En banca está desde el momento en que tú realices una venta de una tarjeta de crédito, en donde tienes diferentes productos y él puede realizar esa venta hasta el momento final de la venta, hasta que se active la tarjeta. Incluso puede hacer el onboarding, que es algo muy interesante, porque muchas de las personas que son tarjetavientes en algún momento no activan esa tarjeta y por allí se pierde bastante información o bastantes clientes potenciales. Entonces, el Agentic puede ayudar con lo que tiene que ver con ese onboarding, el servicio diario, el soporte que se brinda, brindar los beneficios. Muchas veces cuando tú vas a pedir cancelar una tarjeta y hoy llamas a una gente, si la gente está de mal genio, pues te dice, listo, te la cancelo, ¿sí? Y Agentic nunca va a estar de mal genio, no va a estar enfermo, no va a estar, ¿sí? La ventaja de Agentic es que tú le dices, quiero cancelar una tarjeta, la tarea es brindar los beneficios y no dejar que el cliente cancele, brindarle todos los beneficios. Esa es la ventaja que tenemos allí, ¿sí? En el caso de salud, también es muy similar. Está desde el momento del onboarding. En salud y en cualquier servicio de afiliación que tú tienes, es importante que tú sientas que tienes un servicio premium. Y ese servicio premium inicia desde el onboarding. Y en el onboarding de salud es importante que el cliente sepa que tiene un beneficio adicional al de los demás, que pueda agendar citas, que pueda encontrar su historia clínica, que pueda ver todo lo que él necesita, certificados y demás, de una forma muy ágil.
En la parte de seguros, él te puede ayudar a gestionar dudas, copias de certificados, siniestros, en donde él te puede dar el soporte y preguntarte de dónde te estrellaste, mándame la foto, espera que llegue, o sea, ayudarle a que se controle, porque cuando tú sufres un accidente, pues obviamente te sientes, o sea, asustado quizás, no te controlas igual. Él te puede ayudar con diferentes frases, guiándote el paso a paso para que cuando llegue el abogado o cuando ya lleguen a apoyarte, pues obviamente ya estés más calmado. En la parte de lo que tiene que ver con retail, lo que hablábamos inicialmente, tú puedes hacer campañas de marketing por cualquier canal y tienes varios canales en los que puedes pasar hacia WhatsApp y realizar allí todo el proceso de la venta. Y en la parte de la venta, incluso podemos hacer remarketing, retomar un carrito de compras y todas esas tareas te puede ayudar efectivamente el Agentic. Y en los PPO, Agentic en este momento tiene la capacidad de entrenar a tus agentes. Eso es algo chévere que tenemos en este momento. Entonces, tú puedes que el Agentic haga o tome la posición del cliente y te ayude a entrenar a tus agentes. También tenemos la opción de, obviamente, teniendo en cuenta que los agentes no se enferman, no piden vacaciones y demás, pues que los puedas poner 24/7. Varios casos de uso y definitivamente todos muy útiles para todos los sectores pues a los que vamos enfocados. Pues mire que aquí hay una pregunta muy interesante y es completamente entendible porque Agentic podría dar a pensar ciertas cosas. Y la pregunta es que Juliana tiene la curiosidad de saber, ¿Agentic reemplaza acaso a los agentes humanos? No, para nada. La idea es que Agentic tenga la capacidad de potenciar a los humanos, que mejore la productividad. No sé si la gente, yo creo que aquí la mayoría hemos usado en algún momento ChatGPT para nuestro trabajo. Y la idea es esa, que saque lo mejor de nosotros para poder completar una tarea. Definitivamente, potenciar, no reemplaza, sino que potencia. Y bueno, y finalmente, bueno, hemos venido hablando mucho de Agentic y de sus bondades y de las utilidades que puede tener. ¿Cómo logro implementar Agentic en mi empresa? Nos pregunta Ángela. ¿Cómo hacemos para poder implementarlo ya dentro de los procesos que tenemos en la empresa? Ahí hay tres elementos que son claves y que hay que definirlos muy bien. Pues obviamente aquí digamos que tener el caso de uso, ¿sí? Saber si son ventas, si es recaudo, si es cualquiera de esas, tenerlo muy definido. Las reglas de negocio muy claras, ¿sí? El manejo de las objeciones, cuando tú, por ejemplo, quieres vender dentro de esas reglas de negocio, tiene que estar el manejo de las objeciones, el conocimiento del producto y, por último, el acceso a los sistemas o a los canales. Por ejemplo, si tú quieres que la compra o la venta quede registrada en tu CRM, en tu telefonía, tu WhatsApp, o sea, que todo lo que necesitamos tener allí, pues obviamente quede en cada uno de los canales y los sistemas propios de cada uno de los clientes. Si necesitamos integración facial para reconocimiento facial, o necesitamos integración para llegar a sacar información de tu core de negocio, pues necesitamos tener bien definido cómo va a ser esa integración. Perfecto, Juan. No, definitivamente, pues, qué ganas de implementar Agentic y muchísimas gracias, pues, por las respuestas. Aquí hay una última y es, pues, si tenemos la posibilidad de hablar desde nuestra experiencia, con qué clientes o qué empresas, pues, si se puede mencionar, hemos implementado, pues, esta tecnología y asociado, pues, a los sectores que hemos mencionado. Ok, en este momento se están haciendo implementaciones con empresas de telefonía, se están haciendo implementaciones con Movistar, con un BPO de nosotros, con un BPO que es partner de nosotros. Estamos haciendo implementación también en un banco y también con un BPO asociado a nosotros, en realidad con dos bancos diferentes. Y pues digamos que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Esta es una tecnología nueva, ¿no? Es novedoso. Entonces, vamos a ir creciendo en la cantidad de clientes. Hay varios clientes que ya nos están solicitando convertir los bots actuales a este tipo de bots en los diferentes canales que tienen y otros que nos están pidiendo que empecemos a trabajar, a hacer el levantamiento de información para implementar esos bots. También queremos invitarlos, ¿no? Tenemos que invitarlos a que se agenden, podemos hacer sesiones para conocer las necesidades, para que nos cuenten y nosotros poderles dar la mejor opción. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es muy buena, pero tenemos que saber dónde usarla. Y nuestra tarea es esa, ¿no? Nuestra tarea es hacer la consulta con ustedes, ser muy consultivos con ustedes
y ofrecerles la mejor opción para implementar en cada una de las necesidades que ustedes tengan. Te los invito a que escaneen este QR y se agenden para poder hacer una sesión personalizada en donde podemos ver diferentes tipos de demos y, por qué no, en algún momento dado, hacer un demo a la medida de ustedes para que puedan ver y detallar cómo sería el servicio implementado en su empresa. Claro que sí, Juan, eso sería interesantísimo. Bueno, por nuestra parte, primero que todo agradecerles muchísimo por haber asistido, también por las preguntas que realizaron, permitieron enriquecer muchísimo, pues justamente el conocer los casos de usos reales de Agentic y también pues acercarnos un poco alrededor de la reflexión de los productos de Caria y el potencial que tiene en cada uno de los modelos de negocio que tenemos. Entonces, agradecerles muchísimo. En este QR se encuentra, los va a llevar justamente al Linktree para que puedan acceder a toda la información de la página web y también puedan agendarse con nosotros en caso de que quieran solicitar una demo pues de manera particular. De nuestra parte, pues agradecerles muchísimo de nuevo y desearles una muy buena tarde y gracias por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, Lau. Chao, Juan, que estés bien. Chao. Chao.